principal no es la tecnología, lo principal es tener procesos apoyados por tecnologías que te hagan crecer. Detrás de eso viene la tecnología. La optimización temprana es la causa de todos los males. Cómo eficiento el proceso más que cómo lo automatizo. Primero que funcione, después que funcione simple y después optimizar. La agilidad es un mindset, una forma de ver las cosas, de probar rápido, fallar rápido y ese aprendizaje te deje algo para llegar al siguiente nivel. ¿Cómo das el paso del departamento de procesos a saltarte a transformación digital? Yo fui uno de los creadores del LATAM Wallet. En el momento de la pandemia, LATAM, en vez de decir, oye, aquí vamos a quebrar, fuimos al área donde dijeron, acá lo que hay que hacer es invertir en tecnología, cómo hacer más eficiente a esta empresa. Cuéntanos qué es lo que te ha ayudado a ti a llegar a donde estás hoy día. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Work Hard, Work Smart. Mi nombre es Gert Findel y estoy entrevistando diferentes líderes en diferentes industrias para hablar de negocios, tecnología y otras hierbas. Si este es el primer capítulo que estás viendo, te invito a suscribirte. Vamos a hablar hoy día de aerolíneas, de la academia, de la universidad, la investigación y cómo eso se diferencia del mundo real. Pero antes de ir a presentar a mi invitado, quiero agradecer una vez más a Acid Labs por facilitar este espacio. Y ahora sí, vamos con el invitado. Muchas gracias por acercarte, darte el tiempo de venir. Cuéntanos un poquito más para los que no te conocen aquí en la audiencia. ¿Quién es Carlos Rebeco? Vale, gracias Gert por la invitación acá para poder conversar un rato. A ver, ¿quién es Carlos Rebeco? Carlos Rebeco, he pasado por varias facetas, varios ciclos ahí que vamos a comentar. Pero primero y antes que todo, papá de 2 hijos, casado, 41 años ya, ingeniero civil industrial de la Chile, estudié ingeniería civil en computación también en la Chile, y hice el magíster de ingeniería en negocio, que era principalmente un magíster en procesos. Los primeros pasos de mi carrera fueron muy ligados a la academia. Hice clases desde segundo año, tercer año, siempre como ayudante, y ya cuando estaba en los últimos años empecé a hacer clases de procesos, ¿ya? Y en estas clases de procesos de pregrado me invitaron también al magíster de procesos y estuve haciendo harta consultoría dentro de la universidad en varios clientes. Estuve gendarmería, estuve muy ligado a lo que era todo lo que es la salud. Estuvimos en hospitales públicos, en Calvo Maquena, en el Hospital Ezequiel González Cortés, trabajando con hospitales de niños. Y ahí publiqué un par de papers, así que por ahí partió mi primera beta de académico, haciendo clases también en el magíster, me quedé harto tiempo ahí. Pero en algún momento de mi carrera vi que para seguir creciendo en la academia había que hacer algo muy, muy costoso en ese tiempo para mí, que era meterse a hacer un doctorado. Si uno hacía un doctorado, uno podía ya empezar a ser profesor de carrera, tener ciertos beneficios dentro de la universidad, pero en ese momento dije, son 4 años. 4 años sacándose la cresta. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho estudio, quedándose en las noches, prácticamente sin sueldo, más allá de lo que uno se puede conseguir haciendo consultoría y cosas así, pero muy, muy sacrificado esos 4 años. Y dije, parece que esto no es para mí. Me gusta mucho hacer paper, estudiar, enseñar, pero creo que necesito otra cosa. Y en ese momento surgió la oportunidad, conocí a una persona dentro de la TAM que me dijo, oye, aquí hay una posibilidad, postulé como cualquier otro y partí como jefe de proyecto en Contact Center dentro de la TAM. Viendo temas de tecnología, pero asociado a proyectos dentro de la TAM. De LAN en esa época, porque fue el 2010, todavía llevamos casi 15 años, 2011, y todavía era LAN, aunque ya estaba anunciada la fusión con TAM, eran 2 empresas separadas. Y en ese momento me tocó a mí entrar a LAN, pero con toda esta choque de culturas que había con Brasil. Brasil es totalmente diferente a cómo trabaja Chile. Los idiomas eran diferentes y fue bien interesante todo ese proceso que tuvimos, y no solo yo, con muchos otros ejecutivos ahí dentro de la TAM, de cómo empezar a fusionar estas dos culturas que uno veía. Los brasileños son muy, muy alegres, los chilenos son mucho más una cucharada y a la papa, a trabajar directamente. Entonces, los primeros meses no era fácil trabajar con brasileños. A mí me tocó ir un par de veces a Brasil y partiendo por el idioma, y ahí uno queda medio pillo.
Y súmale como ingeniero de procesos, o sea, más cuadrado que eso, difícil. Claro, ingeniero de proceso. Veíamos justamente lo que era proceso y proyecto en conjunto. Entonces, como que uno veía el corto plazo de decir, oye, hay que mejorar cuando llama una persona y tiene un problema, y hay que mejorar a futuro cómo implementamos tecnología para poder crecer y atender más con menos personas, automático, ser más seguro, etc. Así que... Hablemos incluso, partamos desde antes. Yo creo que aquí la audiencia se hizo un muy buen preview de lo que vamos a hablar en la próxima hora, pero me gustaría partir un pasito antes. Tú durante el colegio tuviste hartos años de scout. Sí. ¿Qué dirías tú que fue tu enseñanza más importante de niño, de scout, y qué te llevó a estudiar algo tan duro como ingeniería en computación y en la Chile? Claro. A ver, yo partí scout, como tú dices, bien de niño, a los 11 años, 12 años. Y ahí uno al principio hace sus primeros amigos que uno va forjando para toda la vida. O sea, al final uno sale a campamentos con ellos, empieza a tener algunas vivencias bien cercanas, ya empiezan a ser como hermanos la gente que uno conoce ahí. Y después uno llega a un punto donde ya está en cuarto medio, en los últimos años de ser una persona que se llaman los beneficiarios, que somos las personas que son las personas más pequeñas, digamos, que van a jugar, van a aprender, van a crecer. Y en ese momento nos invitaron a ser dirigentes, o en el fondo las personas que ya empiezan a hacer actividades para la gente más pequeña. Entonces, por ahí en cuarto medio, ya en los primeros años de la universidad, nos invitaron ahí a trabajar con niños y obviamente uno como vivió toda esa infancia en campamentos, le gusta ese ambiente y seguí casi 10 años más, o sea, hasta los, no sé, 27 años en eso. Y en el tema de ingeniería, bueno... ¿Qué te lleváis de ahí? ¿Qué te lleváis de scout? Por supuesto, los valores. O sea, uno tiene cierta estructura valórica que te enseñan los scouts de decir, oye, uno tiene que dejar el mundo mejor de como lo encontró. Entonces, siempre uno empieza a mirar y decir, chuta, acá veo tantas oportunidades, ¿qué puedo hacer yo? ¿O cuál es mi aporte que puedo hacer para que la empresa, mi casa, mi barrio, mi comunidad sea un poco mejor y la pueda ir sacando adelante? Y uno tiene ciertos talentos también, si al final uno es ingeniero, tiene ciertas herramientas de administración. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, soy administrador, parte del comité de administración del condominio. Llegué hace 2-3 meses a hacer condominio y ya soy parte del comité de administración. Recién cambiado de casa y jefe del condominio. Exacto, porque en el fondo había muchas personas, gente mayor, ya un condominio que se está renovando. Es bien chistoso el condominio porque casi no hay niños, hay solo otra familia que tiene niños, yo que tengo niños, pero todo el resto ya son adultos mayores. Pues entonces llegué ahí con hartas ganas de aportar y obviamente ahí aparte de esto. Entonces me llevo eso de dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Por otro lado, los amigos, que hasta el día de hoy el mismo Carlos, que es de mis mejores amigos, no solo por el colegio, sino también por Scout, que nos conocimos ahí, y el resto de mis amigos que nos juntamos más seguido también vienen de ahí. Entonces, disclaimer, Carlos es mi socio en Acid Labs. Nos conocemos de hace varios años con Carlos. 30 años entonces. Más de 30 años. Así que yo creo que eso de Scout. Y obviamente toda la experiencia y las vivencias, ahí fuimos a, no sé, Chiloé, Carretera Austral, a conocer las 7 Tazas, Radar 7 Tazas, parques nacionales, todos esos campamentos que eran de 15 días. Uno se iba, dejaba a los papás, bueno, ya uno un poco mayor, 18, 20 años, se iba para allá 15 días y nada, uno no llamaba a los papás, el celular no estaba tan extendido como para decir, oye, estoy bien. Y uno se iba a caminar y con más gente, así que bien interesante esa parte. ¿Y de dónde salió la primera idea? O sea, claramente tú eres bueno para estudiar, parece, y te gustaba hacer research. Te metiste a full en el mundo de la investigación, hacer clases, pero esta es una cosa que yo escucho de mis amigos profesores. Una cosa es hacer clases, otra cosa es investigación.
¿Qué era lo que te gustaba y qué es lo que no te gustaba tanto de tu trabajo en la universidad? Vale, a mí me gustaba harto el tema de la enseñanza. O sea, yo desde primer año siempre me gustó la computación. O sea, para mí el primer año de la U, el tema de programación, lo encontré espectacular. O sea, yo ya sabía algo programar desde el colegio, uno siempre ahí tenía su computador y hacía sus programas básicos, pero tampoco era un experto en programación porque no estaba internet, uno no hacía sus cursos No había propiamente YouTube. tal, no había YouTube, uno no se autocapacitaba como hoy día hay muchas herramientas, pero yo algo sabía programar y me fue muy, muy bien en computación. Y ya desde el segundo año dije, oye, me gusta mucho, me fue muy bien, tengo toda la habilidad y me gusta enseñar, tanto en Scout como en ese momento en la universidad. Entonces, desde segundo año yo ya partí siendo ayudante, siempre me fue muy bien en la universidad y más que nada eso, el bichito de aprender no solamente lo que uno no sabe, sino que hay cosas que uno no sabe que después uno empieza a encontrar entretenidas. Entonces, yo me fui por estos dos mundos, la computación, que siempre fue como una pasión, pero dije, hay otro mundo que es el tema de la gestión, que si las dos van de la mano, son cosas que en verdad potencian a los procesos, las empresas. Entonces, ya voy a llegar para allá, pero creo que lo principal no es la tecnología, lo principal es tener procesos apoyados por tecnologías que te hagan crecer y ser exponencialmente más eficiente con tecnología. Pero siempre digo, antes está el proceso, la gestión, y luego las personas, por supuesto, y detrás de eso viene la tecnología. ¿Y cómo los veían? Por ejemplo, tú tuviste la suerte de ser visto, te iban a buscar de gendarmería, dijiste de los hospitales y qué sé yo. La máxima eminencia, siempre el más inteligente, es el que trabaja en la universidad. Pues como el dios de los procesos y de la computación tiene que haber sido en ese momento altamente reconocido. Sí, ¿Eso era bueno, malo? Uno se va aferrando a ciertos profesores, ¿eh? Uno empieza a tener mejor feeling con algunos profesores. Yo siempre tuve, el profesor de programación de primer año ahí era Juan Álvarez, era como uno de los que creó la computación en Chile junto a José Miguel Piquer, de esa generación estamos hablando, que trajo internet a Chile. Entonces con él... Nombres famosos para los que estudiaron Claro, los que computación. estudian ingeniería en computación, nombres clásicos. Esos son los profesores que uno tiene en la universidad. Y después ya me fui más por el área de gestión, proceso. Ahí tuve, la persona que me adoptó fue Oscar Barro. Oscar Barro también es una persona súper reconocida en el área de proceso. Entonces con él lo iban a buscar a él y obviamente él tenía sus caballitos de batalla y decir, oye, acá tengo un par de alumnos que son muy, muy buenos. Y a estos alumnos los ponía ahí a trabajar y él se llevaba la fama, digamos, como buen O profesor. sea, puede sonar mal, pero así funciona la academia. O sea, Así tienes el funciona. referente y después finalmente hace la pega a través de sus estudiantes. Po. Claro, y los estudiantes también tienen reconocimiento, van publicando paper y así uno va creciendo en la academia y después uno empieza a ser el referente y empieza a tener más gente con la que trabajar y es una cadena. Sí, es bien como de legados. ¿Y qué te gustó? ¿Qué te dejó esa etapa en la academia? Si tuviera que decir lo que más me gustó de esa época fue tal cosa. Lo que más me gustó, a ver. Yo creo que la variedad, que uno no tenía tiempo para aburrirse. Yo creo que en ese tiempo estaba haciendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo y full. Aparte de terminar el magíster en los primeros años, estuvimos mucho trabajando con hospitales y había que ir al hospital y conocer los procesos y conocer a la gente. Uno no es médico y uno tiene que empaparse de ese proceso. También me tocó hacer clases en la Universidad de los Andes, hice un par de años en el mismo periodo y en ese mismo periodo te venían a buscar y decir, oye, Gendarmería tiene un proyecto aquí, entonces hacía las 4 cosas en conjunto y uno dormía poco en ese tiempo, tenía las ganas, tenía la energía y lo que más me llevó es el aprendizaje de los distintos como rubros que uno puede ir aprendiendo. Uno llegaba como consultor y decir, oye, mira, aquí hay cosas que se aplican en este rubro que podrían aplicarse en este otro. Me acuerdo uno muy, muy, muy patente que en hospitales públicos estuvimos viendo gestión de demanda, cómo en invierno había mucha más
enfermedades respiratorias, iban muchos más niños al hospital, pero claro, no iban a las 3 de la mañana, iban en el día, o sea, en el fondo no se iban a morir los niños. Obviamente habían algunos que sí, que van a urgencia, pero la mayoría van el día cuando los papás están despiertos, cuando hay más sol, cuando había lluvia, por ejemplo, los niños no iban al hospital. Habían varias variables que uno va diciendo, oye, esto es obvio, si yo soy papá, yo no voy a llevar a mi hijo si está lloviendo al hospital, y menos al hospital donde hay más bichos. Y al final hicimos toda una predicción de demanda. Dijimos, vamos a meter varias variables dentro de nuestro modelo y vamos a decir cuánta gente va a llegar al hospital en base a El clima. el clima, la contaminación del aire y un montón de cosas. Y al final llegamos a un modelo bien interesante que decía cuánta gente llegaba y por el otro lado vimos cuánta demanda podíamos atender, o sea, cuántos médicos estaban atendiendo y siempre teníamos una capacidad fija de médicos. Y nosotros dijimos, pucha, no es lógico tener una capacidad fija de médicos si la demanda es en el día. Entonces hay que ajustarse y ahí vimos algunas recomendaciones, terminamos con algún modelo y ese fue como nuestro paper estrella. Y después llegamos a Gendarmería y en Gendarmería nos dijeron, oye, aquí tenemos un problema con la cantidad, con el hacinamiento, la cantidad de gente que está llegando acá. ¿Cómo podemos ver cómo se mueve la demanda de espacios, de reos, de gente privada de libertad y qué podemos hacer para optimizarlo? Entonces hicimos algo similar, agarramos ideas de los hospitales y dijimos, veamos cómo se mueve la demanda. Y la demanda de los presos es un poquito más interesante porque no es que vayan y salgan todos los días, sino que se quedan un periodo de tiempo y van saliendo en otro periodo de tiempo. Entonces más como un balde que se va llenando con agua y por otro lado va saliendo agua por abajo. Entonces aquí también uno tiene la cárcel y va llegando personas privadas de libertad y van saliendo por el otro lado y uno tiene que ver la tasa de entrada y la tasa de salida y cómo se va moviendo esto y cuál es tu capacidad de balde o tu capacidad de cárceles y qué medidas alternativas se podían tener. Mover personas de una cárcel a otra, hacer medidas de prisión alternativa en la casa, en cárcel nocturna, incluso sacar a los... Bueno, cosas que salen en el diario hoy día y que son de perogrullo, y llevar a los extranjeros de vuelta a sus países, pero al final el problema es que el hacinamiento de las cárceles era tan grande que al final lo que hicierais, igual la demanda de cárceles no da por ningún lado. O sea, Claro, a veces el problema de la ciencia es que estudia datos que están dentro del problema, entonces cualquier exacto. problema o cualquier solución te va a salir algo que muchas veces no tiene sentido. Y estas soluciones de repente out of the box no vienen muchas veces de la academia. Yo creo que esa es una de las críticas que tiene la academia. Son muy académicos, son muy teóricos, poco prácticos, poco enfocados en el negocio y no pueden pensar out of the box. Yo creo que esas son como, si te las tiro todas juntas, esas son las que le dicen la academia. ¿Te tocó vivir ese estigma? Yo creo que lo veo ahora del otro lado. No sé si lo vi tanto en la academia porque uno estaba metido ahí, pero ahora uno como trabajando, Privado. como privado, en la empresa privada, ve y dice, pucha, llegan ideas súper buenas y digo, está súper buena la idea, súper buena tecnología, pero esta cuestión no va a funcionar Y no se puede aplicar. No se aplica porque, no sé, la misma inteligencia artificial. Yo encuentro que la inteligencia artificial es un salto pero tremendo. Pero hoy día yo no sé cómo aplicar la inteligencia, como que veo tantas aplicaciones y yo la ocupo en mi día a día para hacer cosas relativamente Más triviales. más triviales, pero no sabría cómo decir, pucha, voy a hacer esto. Sé que hay ejemplos en los aviones, cómo usar la inteligencia de negocio o los grandes datos para mantenimiento de los aviones, mantenimiento preventivo, pero hay cosas muy académicas que digo, chuta, no sé cómo aplicarlas dentro de la empresa y hay otras cosas que de frente no van a funcionar. ¿Cómo fue? Bueno, pasó toda la etapa del Carlos académico y en algún momento te pusiste a buscar y encontraste esto en la TAM. Sí. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando dijiste, ok, foco en una sola cosa, ingeniero de procesos para una sola empresa, ya no andar saltando entre clases de investigación y dos consultorías? ¿Cómo crees tú que cambió tu mente ahí en ese momento que entraste a la TAM? Yo creo que fue un cambio bien drástico. Fue en un momento uno decía,
tengo toda esta energía para hacer todas estas cosas y aprender un montón de skill diferentes y rubros diferentes, a decir, ok, me voy a focalizar, voy a ver uno muy específico, pero en el fondo tener mucha profundidad, y porque cuando uno llega a la empresa privada, y yo me imagino que en cualquier rubro, hay muchas cosas que ya son básicas dentro del rubro y uno llega de afuera y no las sabe. O sea, siglas, indicadores básicos, que toda persona que ya lleva trabajando un año en esa empresa se la sabe de memoria, y uno viene de afuera y dice, chuta, acá no es suficiente tener la teoría, uno tiene que vivirlo, tiene que aprender en la práctica, y después de ahí uno empieza a saltar y a tener como idea. Y es un mix, porque uno viene de afuera con ideas frescas, pero cuando uno llega a la empresa y se queda mucho tiempo, uno se empieza a no quiero decir contaminar, pero a tener la idea de dentro de la empresa, y uno, ¿cómo sale de ahí el pensamiento out of the box? Y decir, oye, podríamos hacer esta cuestión que nadie la ha pensado acá. Y por eso, personalmente, a mí lo que me gusta es seguir mirando siempre temas más teóricos, seguir mirando papers, seguir viendo libros, cómo eso nos puede inspirar de alguna manera para traer buenas ideas y poder implementarlo dentro de la empresa. Ahora, O sea, sigue ahí el bichito académico dentro de Carlos Rebeco, seguís mirando papers y cosas. claro, yo creo que ese ha sido mi principal factor diferenciador dentro de la empresa, siempre estar innovando. O sea, por mucho que uno esté en una corporación grande, incluso que no es tecnológica de por sí, o sea, mover aviones ha ido evolucionando, no es una nativa digital, quiero decir. Siempre me he caracterizado de traer tecnología de afuera, decir, oye, podemos usar esto, veamos cómo funciona esto es lo que se está hablando. Danos un ejemplo concreto. ¿Concreto? Aunque la hayan implementado o no, pero alguna idea. No, mira, esto hace 10 años atrás, obviamente el mundo va cambiando. Hoy día uno podría decir esto es una tontera, pero los ejecutivos de contact center tenían que aprenderse un guión o ciertos procedimientos, y dentro de la aerolínea, una de las cosas que tiene es que tiene muchos procedimientos por país. En Colombia la regulación es distinta a la de Chile, y no solo eso, sino que además tiene muchas reglas y cada país es un poquito diferente. Entonces yo veía a los ejecutivos de contact center que, digamos, no tienen por qué ser estrella, son gente outsourcing que empieza a trabajar, no sé, un mes, al mes siguiente ya lo tiran a atender teléfono, y era muy complejo que ellos tuvieran todo un set de herramientas o de información, y buscarla era muy, muy difícil. Y aquí dije, chuta, aquí está de perogrullo, lo que hay que tener no es muchos manuales impresos, sino que hay que tener una base de conocimiento, una wiki, una cosa bastante trivial. Y eso fue sí uno de los proyectos que de alguna manera trajimos, poder hacer un centro de ayuda, tanto externo hacia los clientes que buscan las cosas básicas, cuántas maletas puedo llevar, etcétera, pero ya un portal interno de base de conocimiento y que sea muy fácil de buscar. Y claro, esto hoy día puede sonar súper atrasado. Hoy día con la inteligencia artificial uno... No, pero es la base. Claro, hoy día uno le pregunta al chat y esto te responden, pero en ese momento de verdad era con manuales. O sea, se estudiaban PPT, y cuando llamaba a alguien y no sabían, decían, espérenme unos minutos, y empezaban a buscar, a bucear dónde tenía que encontrar, pero esa cuestión... Y yo digo, no era muy difícil de implementar, pero como venía fresco de afuera, dije, chuta, hagamos esto, y se implementó. ¿Cuáles fueron las barreras internas para implementar algo así de que todos decían, obvio, ¿cierto? Sí. Pero el área no necesariamente tenía presupuesto, estáis luchando contra otras iniciativas que son más sexy. La típica es que hay una cuestión que hay que implementar inteligencia artificial, o hace 10 años tiene que haber sido la geolocalización de algo en la aplicación, que no sirve para nada, pero es lo sexy del momento, contra el proyecto aburrido que todos saben que tienen que hacer. Sí. Yo creo que sobre todo estas empresas que no son nativas digitales son más adversas al riesgo, y por lo tanto cuando se implementa algo tiene que implementarse de principio a fin bien, tener, no sé, una infraestructura determinada, un soporte determinado,
El business case. El business case, o sea, yo creo que la TAM se considera harto, o yo lo considero harto, de decisiones que tienen que ser muy bien tomadas, muy informadas. No sé, voy a ir al extremo, comprar un avión, uno compra un avión a 4 años y la decisión la toma hoy día, y si en 4 años más hay una pandemia, ya tomaste la decisión 4 años antes y no es muy fácil de cambiar. Entonces, en general, las decisiones que uno toma o los proyectos que uno toma tienen que ser súper bien informados, el business case, y tomar esa decisión. Por un tema cultural, dices tú. Por un tema cultural. No creo que las decisiones no son tan ágiles como podrían ser en otra industria. Justo eso me leíste la mente, justo eso te iba a preguntar. Eso no va como medio en contra de la moda de la agilidad, que tiene varias cosas buenas igual. Es que yo creo que todos se han tenido que subir. ¿Sí? Al final la agilidad es un mindset, una forma de ver las cosas, de probar rápido, fallar rápido, y si fallaste no importa, mientras tengas un aprendizaje y ese aprendizaje te deje algo para llegar al siguiente nivel. Entonces creo que todas las empresas, incluida la TAM, se han tenido que adaptar y han tenido que agilizarse de alguna manera. Ahora, de lo que yo creo, las nativas digitales debe ser mucho más fácil. Tienen dentro, uno lee Booking, que tiene experimentación dentro de su ADN, digamos, versus una empresa que es un poquito más tradicional y como te decía, van los proyectos y los business cases, etc. Y al revés, ¿tenés algún ejemplo donde hayan dicho, sí, esto hay que hacerlo, empieza la fase de análisis y estudio y lo votan? Sí, a mí me pasó particularmente con un proyecto que estaba asignado y dijeron, oye, este es el futuro. Era algo sexy. Era algo sexy, eran como workflow con integración de APIs. En el fondo, cómo automatizar, era como una base de un agente AI con harta API, digamos, y hacer un proceso automatizado que hiciera un montón de cosas. Era un BPM, justamente eso, era un BPM. Explica aquí a los que no son... Sí, pues, tenés que explicar. El BPM o el Business Process Modeling. El modeling es que era un BPMS, era un system, un BPM system. En el fondo uno hace el proceso, hace las cajitas, y unas de estas cajitas uno se puede ir integrando a formulario o integrándose a API, y esto gatilla el siguiente paso y al final un workflow que te termina con algún output definido. Sí, lo que hoy día le dicen como no code, pero hace 10 años. Claro, hace 10 años. Efectivamente es como arrastrar cajita, y esta cajita es el código que yo estoy haciendo y que por detrás tiene algún mapeo con alguna base de datos, con algún servicio. Regla, flujo. Exacto. Integración. Y era súper sexy el proceso, y uno decía, mira, voy a partir con este proceso de cambio de pasaje, donde yo pongo una fecha de origen, una fecha de destino, pongo el pasaje que tenía, la nueva fecha, el nuevo destino, y te va a decir cuánto tenéis que pagar, y si pagáis, se cambia el pasaje automático. Y sonaba súper sexy, porque en ese momento hacer un cambio de pasaje llamando por teléfono te demoraba 40 minutos. Sonaba súper sexy, los servicios estaban, había que conectarse. O sea, técnicamente era posible. Era factible, teníamos una herramienta que podía solventar este problema, pero al final ahí me encontré con las barreras corporativas, que esto tiene cierto estándar. Para poder conectarse a los servicios tenía que estar dentro de cierta infraestructura en ese momento, y al final lograr hacer eso, no es que no se pudiera, pero ya no era un proyecto fácil, era un proyecto que requería... Políticamente difícil. Y no solamente políticamente, sino que requería muchas áreas que tenían que influir. Yo en ese momento no estaba en tecnología, estaba en el área de procesos, más como de negocio. Entonces tenía que venir tecnología, tenía que venir arquitectura, tenía que venir un presupuesto de arriba, tenía que ser el proyecto estrella si lo queríamos llevar adelante. Y en ese momento se vio de que era demasiado difícil implementarlo, a pesar de que estaban todas las piezas para poder hacerlo. ¿Y el business case decía que...? El business case decía que daba, pero cuando uno empezaba a hacer más burocrático esto y empezar a incluir soporte, y que después teníamos que mantener cierta infraestructura, ahí se empezó a caer el proyecto, y al final lo dejamos nomás. Se liberaron tiempo para poder hacer otras cosas. Ahí era como... Ahí todavía, habiendo estudiado computación, por suerte trabajaba con computación o con TI, con tecnología, sí. Pero desde el área de proceso. Sí. ¿Qué querés tú que aprendiste en esta etapa donde erais como medio cliente
de tecnología? O sea, yo siempre supe que me quería poner en ese cuadrante, como ser experto en tecnología para que no viniera un consultor o alguien de TI y me dijera, oye, esto no se puede hacer por la base de datos y que no sé qué. Venderte la el código. pomada, básicamente. Pero siempre por el lado de negocio. Yo siempre creo que el proceso uno lo mira primero, decir, cómo eficiento el proceso más que cómo lo automatizo. ¿Ya? Porque si uno va y tiene un proceso malo y viene con tecnología y lo automatiza, uno puede hacer el proceso más rápido, pero probablemente uno, si es que cambia el proceso, dice, hago estos 3 pasos menos y de ahí le meto tecnología, probablemente el salto va a ser mayor. Eso es lo que yo siempre he pensado, que ese es el foco de proceso y tecnología. Cuando estábamos en la universidad, teníamos un grupo de amigos en computación. A mí me gustaba mucho el tema del performance y la optimización, pero tenía un mantra escrito arriba de mi computador. Y era, Early optimization is the root of all evil. Como la optimización temprana es la causa de todos los males. Y claro, entonces mi framework era primero que funcione, después que funcione simple y después optimizar. Claro. Y después todos los flags del lenguaje de programación para que funcione ultra rápido, cambiar los tipos de datos y que sea como optimización dura. Y después hace un tiempo leí, bueno, hace harto tiempo ya, porque Elon Musk, una de sus máximas es, antes de automatizar un proceso, lo más importante es sacarle pasos. Sácale hasta que se rompa y ahí vas a saber que le has sacado suficiente. Después vuelve a poner las suficientes cosas para que vuelva a funcionar. Después automatiza, métele tecnología. Sí, leí eso. También me llamó mucho la atención ahí cuando leí esa misma frase. Y dije, chuta, yo hago algo parecido, así que por lo menos no estoy tan loco. Si lo dice Elon Musk, no podemos estar tan locos. Está bien. No sé. Yo creo que Elon Musk igual está medio zafado. Le hago una pausa. Si es que están viendo el episodio hasta aquí, les quiero agradecer su atención, pero no olviden de suscribirse. Y ahora seguimos con el capítulo, seguimos con Carlos. ¿Cómo conecta o cómo das el paso del departamento de procesos a saltarte a transformación digital? A pasarte al otro equipo, al equipo de tecnología. Yo dentro de la TAM creo que he tenido 3 ciclos. El primer ciclo, que fue muy interesante de aprendizaje, de llegar, que llegué justamente, como decía, en la fusión, a aprender idiomas, tener que ir a otros países, entender cómo es la cultura en otro país. Ese fue mi primer periodo de aprendizaje, donde fue full proyecto y proyecto enfocado en contact center, oficinas de venta, aeropuertos, como cliente. Y luego de eso, creo que llegamos a un punto, estoy hablando por ahí tipo 2019, donde los proyectos que se hacían eran básicamente de optimización, de hacer más con menos, que hubiesen menos gente en el contact center, cómo podemos atender a más personas con menos gente o más rápido, etc. Y ese foco, ahí yo creo que cierro un ciclo y con la TAM andando muy bien. 2019 tuvo muy, muy buenos resultados. Pero ya ahí mismo en el 2019, 2020, enero de 2020, empezaron estos primeros brotes de pandemia, y una aerolínea en la pandemia se quedó abajo. O sea, era cómo sobrevive la aerolínea para no quebrar. Uno, obviamente, trabajando en la aerolínea, hubo, no sé, 20% menos de personas que tuvieron que salir de la compañía, 25%, fue un número bien importante. Yo creo que pudo haber sido harto más todavía, pues si Protegieron, no estaba ni un avión volando. Ni uno. Hubo días que no habían vuelos, no había ni un vuelo. Mi hermano se quedó atrapado en Rusia porque estaba de luna de miel y se pegó un viaje porque es bien loco y lo tuvo que ir a buscar. Había un avión que andaba rescatando chilenos durante la pandemia, que se habían quedado perdidos en diferentes lados. Efectivamente, un avión que recorrió todo el mundo, así, de verdad, había muy poco vuelo y en ese momento nadie compraba pasaje, nadie sabía qué iba a pasar. Pero justo ese fue como el punto de inflexión donde está mi segundo ciclo, que me fui al área de transformación digital. Justo en el momento de la pandemia, la TAM, en vez de decir, oye, aquí vamos a quebrar, fuimos al área donde dijeron, acá lo que hay que hacer es invertir en tecnología, invertir en cómo hacer más eficiente a esta empresa, y se formó un equipo bien interesante de
cerca de 200 personas dentro de la TAM que se pusieron a reimaginar cómo debería ser la experiencia dentro de la TAM. Y dentro de eso me llevaron a mí como una persona que sabía mucho de contact center, de oficina de venta, cómo atendían los agentes, sabía mucho de los procesos propiamente tal, de cómo se opera, cómo se vende, las reglas de los pasajes, cuánto cuestan, orígenes, destino, etc. Y el área de transformación digital, en vez de achicarse, le metieron más plata todavía. Dijeron, aquí hay que acelerar la transformación digital de la aerolínea. No estábamos volando nada, no vendíamos nada, pero botamos el sitio antiguo y se hizo un sitio nuevo reimaginando esta experiencia. Entonces, dentro de la pandemia, si bien mucha gente salió de la compañía, justo estaba en el momento y en el área donde se puso más foco dentro de la empresa. Entonces estábamos dentro de En todo el centro de la atención. y fue una gran responsabilidad porque al final te ponen todas las luces encima tuyo, o sea, todo el foco, toda la atención, pero uno tiene que entregar resultados. Pues, y en ese momento, obviamente, sin vuelo, y fue una transformación bien difícil porque se pensaron cosas que antes no se hacían, y a mí me tocó liderar un área bien interesante que es la TAM Wallet. La TAM Wallet es algo que no existía antes de la pandemia, digamos, y en la pandemia yo fui uno de los creadores del LATAM Wallet. El LATAM Wallet al final es una... Hoy día ya el término billetera digital está medio... Hay como varias vertientes, pero al final es una pequeña... como un banco dentro de LATAM que guarda tu plata porque las aerolíneas tienen que muchas veces devolverte dinero. No sé, si te rompen una maleta, la TAM va y te pasa en ese tiempo te pasaba plata o un voucher, un papel, algo así como un cheque que dice te debo 100 lucas. Sí, a mí me ha pasado que me cobran un asiento que no me tenían que cobrar y después me dicen te voy a devolver la plata del asiento, te la vuelvo en el wallet. Ahora efectivamente, después de eso dijimos, oye, se acabaron los papeles, ya no le vamos a entregar a una persona un papel cuando no le entregamos el asiento, sino que ahora la TAM Wallet. Y es un repositorio de plata, de crédito, donde podéis meter plata ahí adentro, o la TAM te da plata, digamos, cuando tiene algún quiebre de servicio, o eventualmente cuando hay una devolución. Si es que por alguna razón tú no quieres volar, se te pueden devolver los créditos ahí inmediato y decir, oye, en vez de volar a tal parte, voy a volar a tal otro y compro otro pasaje. Las devoluciones es súper doloroso porque llegan el ciclo de facturación de las tarjetas de crédito, uno de repente no las entiende. Te devuelven un día y sale recién al siguiente mes en tu ciclo de facturación. Entonces uno alega, dicen, oye, no me han devuelto, pero ya estaba facturado. Entonces es medio complejo cuando te devuelven en tarjetas de crédito. Y con esto, con la TAM Wallet, pudimos de alguna manera ayudar a que las devoluciones fluyeran más rápido. Y todos los procesos relacionados con tesorería, plata, ya sean tarjetas de crédito o sea plata en cuentas corrientes, son siempre súper sensibles y están supervisados por otros procesos más complicados. Sí, de temas de fraude, de temas de lavado de dinero, de temas de qué sé yo, especialmente en una empresa como la TAM, que no es solamente Chile, está con otras reglas internacionales. Efectivamente. De hecho, mucha relación con tesorería y en el fondo este wallet nos conectamos con varios bancos para poder hacer la transferencia de dinero. Es decir, pucha, yo no quiero volar nunca más con una aerolínea, no sé, me rompieron la maleta, no quiero volar nunca más con ellos, me da lo mismo que me den, no sé, 200,000 pesos, si no voy a viajar con ustedes, quiero la plata. Entonces también hay clientes que hay que poder pagarle y de manera rápida y eficiente. Y de nuevo, creo que este LATAM Wallet pudo ser ese como factor wow que tenía la aerolínea, uno de los factores wow que tenía la aerolínea para decir, tenemos algo nuevo, algo que funciona y algo que es diferente a los demás. ¿Y esa es una idea que la sacaron de alguna otra aerolínea del mundo? ¿O? En ese momento miramos otra aerolínea y lo tenían, pero muy, muy básico, así como muy... solamente sirve esto para darte crédito y que los uses de nuevo. Nosotros lo empezamos a sacar el jugo y además de tener créditos también es plata, entonces también puedes sacar, entonces era mucho más líquido.
Entonces, no ahora hay algunas aerolíneas que tienen algo parecido, pero en ese momento... ¿Qué es lo que tiene la LATAM Wallet que no tiene ninguna otra aerolínea en el mundo? Yo creo que lo principal es que hoy día nosotros operamos en toda Latinoamérica, y lo que tú decías, que Wow. uno podría decir, no sé, no me quiero comparar con grandes, no sé, Match, lo hace muy bien, pues es un banco, pero opera en Chile. Y me imagino que se va a empezar a ir a otros países, pero la TAM Wallet, la dificultad que tuvimos es que teníamos que operar en toda la región, y cada país tiene su Sus propia reglas, po. regla. Entonces, no era hacer un LATAM Wallet, sino que era hacer 6 LATAM Wallet. Uno para Brasil, uno para Colombia, uno para Perú, uno para Ecuador, uno para Chile. Entonces, yo creo que el factor diferenciador es que no es solo un LATAM Wallet, obviamente de cara al cliente se ve como uno, sino que tuvimos que hacer el trabajo por 5 o por 6. Esta etapa de la transformación digital, que dicho sea de paso, yo creo que es uno de los términos más manoseados de los últimos 10 años, o por lo menos a mí que me dio harto, no sé, lo vi, me dio como hasta urticaria verlo. ¿Qué procesos viste que cambiaron de verdad? Porque los de papel son montones, po, pero ¿qué cosa viste que cambió de verdad en esta época, en esta fase tuya de la transformación digital? Yo creo que la gracia de los procesos es que uno tiene que cuestionarse. Hay una anécdota bien simpática que yo creo que todos hemos viajado alguna vez. Y uno cuando viaja, hay muchas cosas que hay que hacer. Comprar el pasaje, hacer la maleta, uno está nervioso, los pasaportes, etc. Pero hay un proceso que la aerolínea te obliga a hacer, que es el check-in. Tú 48 horas antes, obligatoriamente tienes que ir y decir, oye, tengo que poner mi carnet de identidad, tengo que poner esto. Y al final uno se empieza a preguntar, oye, ¿por qué tengo que hacer el check-in? Y la verdad, esto es porque la aerolínea quiere saber si es que tú te vas a subir o no te vas a subir al avión, para ver si es que es rentable sobrevender ese vuelo, vendérselo a otra persona, y esa otra persona va a pagar más, y probablemente si tú no haces el check-in, no va a llegar, te van a bajar del vuelo. Entonces, el check-in, obviamente, para los vuelos internacionales, Estados Unidos, hay otras cosas que también uno ve, las visas y esas cosas, pero en vuelos domésticos el check-in no tiene ni un sentido. Es algo que solo la aerolínea te pone fricción para que saber si es que tú te vas a subir o no te vas a subir al vuelo. Entonces, ¿cómo de cara a los clientes uno le puede dar un mejor servicio eliminando este paso de check-in? Y yo creo que hoy día el check-in ahora sí que es un trámite. Yo pongo mis datos y en el momento de la compra, y luego el check-in pasa automático. Y De hecho, se llama check-in automático en la TAM. porque fue un cambio bien relevante. Fue un proceso que cambió ¿cómo se llama? Del corazón de los procesos. Gracias. Y algo que agradezco es eso. Obviamente, porque al final solamente te ponía fricción. Era algo que te tenías que acordar 48 horas antes de volar. Uy, ¿qué pasa si no hago mi check-in? Y pasaba antes. Si no hacías el check-in, te quedabas sin asiento. O sea, llegabas al aeropuerto y tenías que esperar y ver, oye, ¿cuál es mi asiento? No, usted todavía no tiene asiento asignado. Tiene que esperar ahí en la puerta de embarque que le digan cuál es su asiento. Pero hoy día no. Hoy día la aerolínea se lo lleva y dice, ok, yo te hago el check-in automático. Obviamente hay procesos para Estados Unidos, que hay que mirar la visa y otras cosas que sigue siendo útil para saber si es que tienes todos los documentos o no, pero en la mayoría de los países no es necesario hacer un check-in. Sí, yo creo que dos cosas agradezco mucho en la historia de mi evolución como volador frecuente. Uno, el check-in automático, que lo podrían hacer también con los sistemas internacionales para un volador más frecuente, como yo. Por favor, anótenselo ahí en el roadmap. Y la segunda, internet en los aviones. Gracias. Estamos en eso. No, hay otra anécdota bien interesante, que es cómo surgieron el sistema de reserva. El sistema de reserva, en el fondo, es cómo la aerolínea sabe cuánta disponibilidad de vuelo hay en un avión en todos los países. ¿Por qué estoy hablando en los 60? En los 60, cuando no había internet, teléfono muy básico, etc. Imagínate, tú si querías volar desde Nueva York a Santiago, ¿cómo sabíais si es que había espacio o no en el vuelo? Y es bien interesante porque el CEO de American estaba justo volando y en el asiento de al lado, en clase ejecutiva, digamos, iba el CEO de IBM.
Y los dos se pusieron a conversar y decían, oye, aquí las aerolíneas tenemos un problema súper grande porque no tenemos la información en línea para saber cómo hacer esto automático, cómo hacerlo más eficiente. Y entre ellos dos, conversando, fundaron una empresa que se llama hoy día Sabre, Conocida. y que al final se basó en mandar información, mensajes, mucho antes de la época de Internet, muy eficiente, digamos, muy críptico, que mandan mensajes muy cortitos para decir, oye, hay disponibilidad, no hay disponibilidad, este es el precio, estos asientos están disponibles o no. Y así evolucionando, y fue una de las primeras industrias digitalizadas. Ahora, eso tiene la contrapartida de que, si bien fue digital en una época muy temprana, hoy día sigue atado a todos esos procesos antiguos, legacy y cosas que son muy difíciles de sacar porque están muy dentro del core de la industria. Entonces, yo me imagino que los bancos deben ser muy similar con todos estos core systems que tiene, con COBOL, etc. La aerolínea pasa un poco lo mismo. Y hoy día están mudando y hay una tecnología nueva que se llama NDC, Sí. que va a ser el game changer para esto. Pero hoy día todavía seguimos muy atados a las tecnologías antiguas. Hago una pausa de nuevo para invitarlos a que se suscriban al podcast, agradecerle a Seed Labs por facilitar este espacio y a Latam por, uno, prestarnos a Carlos Rebeco para que nos cuente todas estas anécdotas y por ser un fiel cliente de Seed Labs por varios años. Bueno, hoy día me imagino, ¿qué están haciendo que se pueda contar para el futuro? ¿O dónde quieren meter inteligencia artificial? Que yo creo que casi es como una pedida de todos los directorios en que lo consideren al menos. Todo. Yo hoy día, después de este Latam Wallet, también entré en el mundo de fraude. Y ese es como mi tercer ciclo, que es el que llevo ahora después de la transformación digital y que Latam salió del capítulo 11 y volvimos a tener números buenos, azules. Yo creo que este tercer ciclo que tengo, me he metido mucho en lo que es fraude. Y en fraude uno tiene modelos de riesgo, modelos donde con ciertos parámetros uno puede predecir si una transacción va a ser buena o va a ser mala. Entonces ahí creo que hay mucha oportunidad de meter inteligencia artificial, de Big Data, que con grandes volúmenes, Latam vende mucho, y tiene mucha información de los clientes. Pues entonces uno puede ver todo el historial y de ahí sacar cuáles transacciones van a ser buenas o cuáles transacciones van a ser malas, predecir hacia el futuro. Entonces hay mucho potencial por ahí. Y fraude en todo sentido. Yo solamente en Latam, o sea, no soy tan... No, sí soy. Soy bien conspiranoico y se me ocurren meterte a tu cuenta de Latam Pass, robarte y transferirme a mí las millas, o meterme a tu cuenta y con tus millas canjear un pasaje para mí que después, si mientras es en el corto plazo, todavía lo puedo ir y usar, o meterme en las transacciones con tarjeta de crédito, o pagar algo para mí desde mi cuenta o de una cuenta anónima con tarjeta de otra persona. Creo que hay tantas formas de meterle un fraude a Latam. No, a ver, estos son datos públicos. Latinoamérica es dentro de los países más riesgosos de fraude en general, no solamente aerolíneas, en general, comparado con Europa, con Norteamérica. Latam es 3 o 4 veces más riesgoso que los otros países comparados, las otras regiones del mundo. Y además, las aerolíneas son uno de los sectores más atacados porque el ticket medio es muy alto. Entonces uno hace un fraude y uno roba harta plata, pues, $1.000. En cambio, si uno roba en un retail, una polera o algo, son, no sé, $20, $30. Entonces, es la peor región para estar en prevención de fraude, en la peor industria, que es la aerolínea, que es de las más atacadas. Y por último, te roban un computador, encuentras el computador, recuperas el computador. Claro. Alguien voló, ¿y cómo recuperáis el vuelo del mes pasado? No, ya Ese asiento ya se se perdió. Po. Sí, y ahora está mucho más sofisticado. Y una de las cosas, de las experiencias que he tenido es que Brasil, dentro de la región, que ya la región es mala o es propensa al fraude, digamos, Brasil es terrible. O sea, Brasil es la cuna del fraude, y allá de las 3 o 4 cosas que mencionaste, en Brasil hacen esa y se le han ocurrido 10 otras cosas más. Sorpréndenos. Esas son las cosas que más picantes podemos... No, allá en Brasil está todo el club de beneficio. El club de beneficio, no sé, Puntos Cencosud, las millas Latam Pass, todo. Pero allá
tienen tantos clubes de beneficios que la milla empieza a ser intercambiable. Yo compro puntos Full Copec, los pongo en Cencosud, de Cencosud a la TAM Pass, y allá empezó tanta la competencia que te empiezan a dar bonos. O sea, cambia tus puntos de Cencosud a la TAM y te doy un 10% adicional. Y allá empezó todo este tema de los milleros, que se llaman, que es un área, digamos, que se dedica a lucrar con las millas. Entonces, siempre que hay una promoción de millas baratas o que puedan conseguir mayor cantidad de bonos, estos milleros van agarrando y aumentando la cantidad de millas que tienen, y después se dan vuelta y son agencias de viaje y te venden pasaje y te dicen, oye, te vendo un pasaje a Europa que el precio normal son $500, te lo venden $300. ¿Por qué? Porque a ellos las millas les costó adquirirla $200. Entonces te venden un pasaje a 300, a ti te sale más barato, y además ellos ganan $100 porque las millas les salieron más barato. Entonces hay todo un mercado secundario de millas que no es legal todavía, pero no es ilegal. Entonces cuando hay algún tema raro, en Brasil son muy proteccionistas. Entonces van a la justicia y los jueces fallan siempre a favor de estas personas que hacen arbitraje, digamos, con las millas. ¿Sí? Hay un espacio gris ahí para hacer negocios. Y ellos están muy, muy cercanos allá a la gente que hace fraude. O sea, de esto de que es el área gris, pasarse al área negra, están muy, muy de la mano. Entonces, hemos visto de estas cuentas que tienen 1 millón de millas y tienen pasajes para comprar para todos, y no tienen más de 100 emisiones dentro de un año para 100 personas diferentes. Entonces uno empieza a cachar de que hay personas que se dedican a esto. Empiezan a hacer perfilamiento. Sí, entonces esas personas no están cometiendo fraude porque hasta el momento pero están en la mira. Están en la mira y son las personas que están viendo qué cosas pueden hacer, probando en tu sistema, tratando de hacer una compra con una tarjeta falsa, robada, o devoluciones, a ver qué pasa si compro acá y después devuelvo acá. Incluso ahora salió un caso bien interesante, que hay un banco en Brasil que daba cashback instantáneo. Tú comprabas $1.000, te daba el 1% en cashback instantáneo. Entonces, ¿qué hacían? Compraban un pasaje de $1.000, 1% de cashback, lo utilizaban ese 1%, lo sacaban de ahí, ya lo gastaban, y después devolvían el pasaje. Claro. Entonces, todas esas áreas, de nuevo, no sé si es fraude, no sé si es ilegal, pero está muy en el área gris de decir, oye, esto es medio poco ético, digamos. Sí, no estaba pensado así, por lo menos. No estaba pensado así, efectivamente. Oye, y fuera de la aerolínea, como un hombre tan estudiado, ¿qué cosas has visto últimamente en los papers que te gusta leer? Que tú digas, wow, aquí hay una tecnología, un caso de uso que en verdad te huele la cabeza, y tú digas, aquí una industria en particular, las aerolíneas o no, quizás otra industria, va a ser revolucionada completamente. Yo creo que el área de medios de pago, Open Finance, creo que ahí es donde está hoy día la oportunidad grande. De hecho, yo creo que ya estoy tarde, ya se hizo esa oportunidad. Y hay países que lo han aprovechado mejor. Pues Brasil, por ejemplo, va muy, muy adelante en esto. Y creo que los negocios que se pueden salir del Open Finance son ilimitados. O sea, tener información, poder compartir información bancaria, creo que ahí uno puede tener muchos datos muy ricos y hacer negocios o modelos de negocio que tengan apoyado en eso. Y hay cosas, criptomonedas, que siguen siendo para algunos un poco más lejanos. Creo que siguen habiendo oportunidades por ahí. Y muy relacionado a eso, temas del antifraude, o lavado de dinero, y lo que veo hoy día es que lo que está muy, muy de moda son las biometría facial, biometría de documentos de identidad, validación de los documentos si es que están adulterados o no. Bueno, hoy día en 2 minutos te generan un pasaporte falso. Una locura. En Dark Web venden, te dicen necesito de este pasaporte, de esta nacionalidad, y te hacen pasaporte
muy, muy legítimos que pasan varios sistemas. Pasan varios sistemas automatizados de control. Es una locura. Yo Sí. creo que siempre los malos van un poquito más rápido que los buenos. Van un paso adelante y uno cierra una ventana Y se abren 10 más. y se abren 10 más o entran por la chimenea. Ellos son demasiado creativos. Como te digo, he visto cosas Entonces podemos sacar en limpio que los latinos somos muy creativos. Para muy, muy verlo creativos. desde el Muy prisma más imaginativo, posible. muy imaginativo, muy imaginativo. Oye, se me quedó una pregunta en el tintero para la sección procesos. Hay una pregunta que se me repite muchas veces y mi experiencia es más de construir empresa. Y la típica es que las empresas cambian y tienes que ir adaptando cosas. Entonces, transformar procesos cuando ya están andando, ¿cómo se empieza a hacer esa cuestión? Es re difícil cambiarle las ruedas a un tren cuando el tren está andando. ¿Cómo se parte un proceso de ese estilo? Bien, a mí siempre me gusta partir un paso atrás de decir dónde estamos parados. Yo siempre parto con el levantamiento de proceso. Y como decías tú, ver qué cosas le puedo sacar a este proceso para que siga andando y siga funcionando y siga andando bien o qué cosas puedo eficientar. Y no es muy difícil, no es muy distinto a implementar estos modelos MVP. Yo puedo tener algo que funcione y después de ese algo que funcione ir optimizándolo, ir cambiando algunos procesos y ir probando. Creo que hoy día la clave está en tener métricas y poder comparar. Yo voy a hacer, la mitad de mis clientes van a ir a hacer el proceso A, la otra mitad de mis clientes van a hacer el proceso B y medir cuál es más rápido, cuál tiene mayor satisfacción, cuál tiene mejores indicadores. Y en base a eso tomar una decisión informada. Pero como decías tú, no es fácil llegar y poner algo que están dando, sacarle la rueda y ponerle ruedas nuevas. Si al final ahí está la dificultad y Lo más la difícil magia. siempre, para mi gusto, para mi experiencia, ha sido la gestión del cambio, las personas. Decirles, ya sé que llevamos haciendo estos 10 años así, ahora hay que hacerlo de esta otra forma. Y hay Mira, resistencia. ¿Cómo sí, se logra buy-in, como le dicen los grandes? Compromiso y... yo me acuerdo que en la universidad tenía grandes discusiones con la persona que veía el curso de gestión del cambio. Yo les decía, oye, si tú a una persona le cambias, le sacas de su zona de confort, no va a querer y vas a ver resistencia, etc. Y al final entendí que más que cambio, tiene que ser algo que haga sentido. Y cuando haga sentido es mostrar y decir, oye, no vamos a cambiar esto porque lo queremos cambiar, sino que esto va a ser mejor para ti. Si te afecta a ti en tu proceso, tu trabajo diario, que hoy día tú haces una planilla Excel y esta planilla Excel se la manda a tal persona, ¿cómo ahora hacemos que esa planilla sea automática y ahora a ti te va a beneficiar porque no vas a tener que meterte en esa planilla y vas a tener más tiempo para hacer otras cosas? Entonces, ¿cómo demostramos el beneficio del cambio? Porque en general, si uno no explica eso, uno va a decir, solo por el hecho de cambiar, le voy a tener temor a algo nuevo. Entonces, creo que gran parte del buy-in, del comprometerse, es poder lograr incluir a la gente, tomar su opinión y mostrarle que lo que se va a cambiar es para mejor y que va a afectar positivamente. venderle la idea. Venderle la idea. Obviamente, la parte difícil es que hay algunos cambios que a veces afectan a algunas personas y su trabajo se va a ver afectado. Puede ser, no sé, optimizar un contact center, es sacar personas, que menos personas puedan hacer el mismo trabajo en menos tiempo. Entonces, hay personas que igual van a ser afectadas. Yo creo que parte inherente del cambio es poder vender esta idea y que raya para la suma haya más gente beneficiada que afectada. Sí, pero hay consenso hoy día de que, claro, todas estas optimizaciones todos estos perjuicios son de corto plazo y al final de cuentas, en el largo plazo, la gente encuentra mejores pegas, que son más cómodas, mejor remuneradas, etcétera, etcétera. Más interesante, Más desafiantes, un montón de otras cuestiones de ese estilo. Aquí nos está escuchando principalmente jóvenes ejecutivos y quieren escuchar de ti, bueno, han escuchado tus anécdotas, tus historias, pero también quieren escuchar de repente un consejo.
ya han podido entender que Carlos Rebeco en verdad es una persona de personas, pero muy serio, muy de procesos. Cuéntanos qué es lo que te ha ayudado a ti a llegar a donde estás hoy día. Si Yo, tuvieras que decir una, dos, tres cosas. yo creo que una de las cosas que más me gusta es ser estructurado. Y en el ser estructurado tiene que ver con tener una lista. Yo soy fanático de las listas, el Getting Things Done, no sé si has leído ese libro, de ir clasificando todo. Es decir, estas son cosas que yo puedo hacer y las puedo hacer ahora en menos de 2 minutos y las hago al tiro. O son cosas que son muy difíciles o y no está el momento, las voy a incubar y las voy a dejar acá. Y hay otras que las tengo que pensar un poco y me voy a demorar 1 o 2 horas en responderlas y tengo mi lista priorizada y me tomo un tiempo para poder ir haciéndola e ir avanzando en esas tareas. Entonces, yo creo que una de las claves del éxito que personalmente a mí me ha funcionado es poder ir priorizando qué cosas generan valor y qué cosas no generan valor, o qué cosas pueden generar valor al futuro y guardarla y decir, esto lo voy a tomar más adelante cuando se den las condiciones. Entonces, nada, es ¿Y esas principalmente decisiones como... las tomáis solo? ¿Las vais conversando con tu jefe? ¿Con quién se conversan las cosas en una corporación? Esto no es solamente dentro de la empresa. Yo tengo varias listas. Tengo la lista personal, lista de señora, lista de empresa, lista de hacer emprendimiento, hacer algunas cosas por afuera también. Entonces, efectivamente, uno tiene ciertas prioridades como proyectos dentro de la empresa y uno puede vender la idea y decir, oye, se me ocurrió esta otra, ¿cómo la podemos meter acá para que sea prioridad no solo para mí, sino para un montón de personas? Y en la casa lo mismo. Yo tengo proyectos de que quiero hacer, no sé, un quincho en la casa. Está ahí todavía durmiendo hasta que se den las condiciones, pero dentro de las cosas que sí puedo hacer, arreglar cosas chicas, uno va priorizando y decir, esta es la primera que yo voy a hacer y tengo los materiales y si no los tengo los compro y la hago. Entonces, todo orden de cosas creo que uno debería tener una lista e ir analizándose sus prioridades e ir viendo no solo el corto plazo, sino el mediano plazo y el largo plazo, dónde quiero estar. Cuando tú dices cuando se den las condiciones, me imagino que hay algunas condiciones que son internas, como cuánto entiendes tú del problema, eres capaz de vender la idea sí o no, qué sé yo, y hay otras que son condiciones medias externas. ¿Cuáles son los factores que tú estás tomándole la temperatura en la TAM? ¿Es este el momento económico? ¿Es este el momento donde tengo aliados en otras áreas? ¿Qué es lo que estáis mirando? Yo creo que siempre está el business case. O sea, creo que el primer termómetro es, oye, ¿esto es rentable o no es rentable y en cuánto? Y después de eso, empezar a ver si es que yo tengo varias buenas ideas que son muy difíciles de hacer. Entonces, el segundo paso es empezar a conseguir aliados. Es decir, oye, esto va a afectar a la Paz. Voy a hablar con la Paz y les digo, oye, mira, tengo esta idea, esto mueve tanto, pero afecta de tal forma, o estos mismos milleros que te hablaba, decía, ellos igual generan harta plata porque compran hartos pasajes, pero no nos gustan mucho porque hacen cosas medias raras. Entonces, podemos hacer algo para bloquearlos definitivamente. ¿Los queremos bloquear o no los queremos bloquear? Puta, y ahí uno va encontrando aliados y decir, sí, sabéis que hay que bloquearlos porque hacen cosas malas. Y eso son aliados que te ayudan a vender la idea, y una vez que ya se vende la idea, ya viene el tercer paso, que es la ejecución. O sea, ya hay business case, hay gente que está convencida, tiene stakeholders que te dicen esto es lo que hay que hacer, y después cómo arma el equipo para poder llevar esa idea a cabo. Tecnología, proceso, persona, e incluso presupuesto, si de repente el presupuesto es algo relevante dentro de los proyectos. Entonces esas para mí son las condiciones. ¿Dónde trazarías tú la línea? Porque yo soy medio... me da un poquito de alergia al tema del business case, no porque no me gusta hacer las cosas bien pensadas ni qué sé yo, pero las encuentro más lentas. ¿Dónde? Y además de eso, hay como una línea. El business case es como para asegurarte que nada va a salir mal y también es un límite de confianza. O sea, a este Sí. tipo le confío con ojos cerrados, literalmente le pasa un cheque en blanco. En todo el resto no confío tanto, háganme el caso y gánense las lucas para que le asignen el presupuesto. Mm. ¿Dónde trazarías tú la línea de cuándo sí o sí se tienen que hacer business cases y cuándo tú dejarías, personalmente, aquí no te digo la TAM, da lo mismo la Sí, sí, sí. empresa, cuando tú dirías, ustedes tienen un presupuesto, arréglensela, vean cómo lo sacan, full agilidad, y cuando ustedes hacen
business case y todo el típico procedimiento más cascada? Oye, es súper buena pregunta porque yo creo que no está resuelto No, pues. y es algo que uno dice, ¿me voy por este modelo más operacional con un presupuesto o tengo que hacer business case? Yo lo que sí, siempre para priorizar, hago la cuenta de la vieja, que es el business case en una servilleta. Esto me va a meter tanto, me va a costar tanto, más o menos, y si da muy positivo, más o menos positivo, si es más o menos positivo, probablemente no vale la pena. Y si te da negativo, ni siquiera lo miráis. Y ya una vez que recién ahí dice el tamaño del problema es lo suficientemente atractivo, ahí recién te ponía a pensar y decir, ok, ¿cómo lo hago? Y el hacerlo más ágil, o como tú decías, con presupuesto, creo que está más limitado porque ese equipo con un presupuesto tiene como un foco y una misión. Y si tiene una idea que sale un poquito de esa misión de ese equipo, probablemente no lo puedas hacer con lo que tienes a la mano y ya tienes que empezar a involucrar más personas y ahí de repente quizás es más relevante de llegar con un business case un poquito más acabado, decir, oye, esto da 20 millones en un año, probablemente esto sí es relevante y llegar y conseguir el presupuesto para poder llevar ese business case. Ahora, obviamente los business case siguen siendo humo hasta que uno traiga la plata de verdad y el proyecto esté implementado y esté dando los beneficios. Pues, Sí, así bueno, que, una cosa es el business case en el papel, otra cosa es ex post. claro, claro. Y uno tiene que ahí jugar los presupuestos, ¿cómo se llama? Los supuestos que sean lo más realista posible y ojalá experimentar antes para tener sensibilidad de algunos parámetros que uno está usando en el business case y decir, oye, esto lo probé y sí, hay gente que le interesa o no. Pero yo creo que la pregunta es súper relevante decir, eh, lo hago con lo que tengo y para mí es más que nada el objetivo, si es que está alineado con el objetivo de la gente con la que yo estoy trabajando, con la que yo estoy liderando, o es algo que está fuera de mi ámbito de acción y para eso probablemente haya que ir a priorizarlo y conseguir más gente, apoyo, business case, presupuesto, etc. Sí. Ahí yo creo que también va a depender un montón de cómo sea la cultura en la empresa para ver cómo eso congenia con los parámetros que de repente están a nivel de la empresa, porque no Claro, son tan propios del caso de negocio o del área incluso. claro. Oye, para ir terminando, porque se nos ha pasado el tiempo súper rápido, una de las últimas preguntas que siempre hago es, ¿a quién me recomendáis tú invitar en una próxima conversación de este podcast para conversar temas entretenidos de los mismos que hablamos hoy día? Tecnología, negocios y otras hierbas. Bien, tengo un amigo que fuimos socios en su momento dentro de toda esta debacle de estar dentro de la academia. Tuve un socio e hicimos un pequeño proyecto que le fue bien y después creció. Yo me salí de ahí porque me fui a trabajar en la empresa privada que se llama Daniel Vet. Y hicieron una empresa de atención por redes sociales. Hicimos en ese momento, donde nos conectábamos a Twitter, Facebook, Instagram en ese momento, y era atención al cliente. Entonces, ¿cómo los sacabais de esa red social y los empezabais a atender un poquito más hacia adentro o eventualmente dar respuestas públicas? Eh, con él me asocié en su momento y hicimos este proyecto y él después siguió haciendo crecer la empresa. Yo salí mi participación de ahí. Mira qué coincidencia, Daniel Bet. Compartimos oficina en un momento, antes de la pandemia, así que lo conozco muy bien. Aprovechamos a mandarle un saludo ahí a Daniel si es que nos está mirando. Le vamos a recortar un pedacito del capítulo para mandárselo y mandarle un saludo. Nada, pues, oye, Carlos, te pasaste. Muchas gracias por hacerte el tiempo de venir a conversar de procesos, de tecnología, transformación digital, las aerolíneas y los miedos que se pasan cuando las empresas están a punto de quebrar. Nada, te doy la palabra para hacer un cierre. Si quieres dejarnos algún consejo, algún comentario, la cámara es tuya para los últimos 10 segundos. A ver, lo primero, agradecerte por la invitación. Súper a gusto juntarme contigo y conversar aquí de la vida. Y como consejo, yo diría lo siguiente, no tengan miedo de innovar, no tengan miedo de tirarse a la piscina, sobre todo si tienen ideas buenas, respáldenlas bien con números, con argumentos, pero dentro de eso creo que lo más relevante es tirarse a la piscina y si van a fallar, fallen rápido para volver atrás y ajustar y volver a
intentarlo de nuevo. Creo que ese es como el principal consejo que podría dar. Buenísimo, un clásico. Falla rápido, falla temprano, pero no olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima de Work Hard, Work Smart. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. Denle like, suscríbanse y nos vemos. Chao, chao.